En la prensa hay un dicho: la política es una fábrica de salchichas. En estas páginas abrimos las puertas de la fábrica. ¿Qué hizo Kast para dejar de ser un diputado más? ¿Qué importancia tuvo su intento de tomar el poder de la UDI en el 2008? ¿Es cierto que ahí lanzó realmente su candidatura presidencial? ¿Por qué entró por el subterráneo y no por el acceso donde estaba la prensa al Hotel Crown Plaza cuando fue a saludar a Piñera después de la primera vuelta del 2017? ¿Es cierto que todo partió en el living de uno de los amigos más cercanos y menos públicos de Jaime Guzmán? ¿Qué tiene en común con otros líderes de nuevas derechas alrededor del mundo? ¿Qué tan cercano es a Bolsonaro? ¿Es cierto que en un comienzo la familia del brasileño no quiso tenerlo como aliado porque lo encontró muy cartucho? ¿Cómo han sido sus encuentros? ¿Es real que sesionaba en el Consejo Constitucional desde una pantalla, aún no siendo consejero? ¿Cuándo Kast traicionó el corazón del Partido Republicano? ¿Qué es finalmente la extrema derecha? Y de ella hablaremos hoy en este nuevo capítulo del Traficantes de Cultura. Y bajo el personaje que nos reúne hoy, uno que está muy bien aspectado según las encuestas, que es la figura de José Antonio Kast, a razón del libro que están viendo en pantalla. Kast, la ultraderecha a la chilena, de los periodistas Felipe González McConnell y Amanda Marton Ramachotti, que muy amablemente aceptaron esta conversación con los traficantes de cultura. Muchachos, muy bienvenidos. Gracias por aceptar esta conversación. Amanda, bienvenida. Gracias a ti por la invitación, por favor. Felipe, bienvenido. Muchas gracias, Humberto. Decir también para quienes nos verán y escucharán que aquí, los autores aquí presentes ya han estado en este ciclo de conversación con sus respectivos libros. Respecto de Amanda Marton, con No quería parecerme a ti, su primer libro, editado el año pasado por Ediciones B. Y decir también de Felipe González, con El nazi de Estación Central, su también primer libro, editado por Cuneta. Y hoy tenemos un libro que es un perfil político de un movimiento, de una figura y también de un movimiento que ha, que ha ganado aires los últimos años. Por lo menos diría los últimos 5, quizás me podrán corregir o no si mi percepción está mal. Y aquí hablar de la idea, muchachos, ¿cómo nace la idea de un libro como este? Y el que quiera. ¿La y tú, Amanda? Bien, bueno, la verdad es que yo en ese sentido soy bastante honesta, que quien empezó con la idea del libro fue justamente Felipe, ¿no? En esos momentos yo trabajaba como jefa de redacción en Anfibia y Felipe ya había publicado distintos perfiles de algunos liderazgos de extrema derecha en Chile en nuestra página web en ese momento. Y decía que tenía ganas de escribir un libro de perfiles de personas de la extrema derecha chilena para que lo publicáramos y que ojalá que lo hiciéramos juntos. Yo, bueno, muy honrada de la invitación de Felipe. Empezamos a tener conversaciones con Penguin Random House sobre esto y nuestro editor Javier Rodríguez tenía a la vista un plan un poco distinto del que nosotros teníamos originalmente con Felipe de hacer muchos perfiles. Más bien nos dijo, háganle un perfil a Kast. Y a nosotros con Felipe tampoco nos interesaba a secas hacer un perfil de José Antonio Kast porque nos parecía que ya era un personaje extremadamente conocido en la escena política chilena a estas alturas, principalmente después de 2 aventuras presidenciales o intentos de presidenciales. Entonces, la verdad es que nosotros lo que nos propusimos fue a realizar un recorrido o tratar de explicar cómo surge la nueva extrema derecha en Chile, porque sabemos que en Chile siempre han habido derechas muy duras, muy radicales, pero que esta de los últimos años es algo un poco distinto. Entonces, en realidad, lo que nosotros nos propusimos hacer más que un perfil a Kast, era un perfil a esa nueva extrema derecha, cuyo principal líder, al menos hasta el año pasado, era José Antonio Kast, y que hoy por hoy ya se ha atomizado un poco más y que tenemos a otros representantes como por ejemplo Kaiser, ¿no? Entonces el libro en verdad nace con ese afán de ser un recorrido
sobre la extrema derecha en Chile, un intento por explicar qué está pasando en Chile con las derechas, por qué está pasando todo esto y cómo finalmente hay una desilusión con la derecha clásica, o la derecha clásica también se ha transmutado un poco hacia una derecha un poco más radical. Y dentro de eso, por supuesto que uno de los mayores representantes es José Antonio Cast, por lo que finalmente es un libro que en algún grado es su perfil político también, pero no es exclusivamente sobre su figura. Y creo que eso es lo interesante finalmente, porque los líderes pueden cambiar, puede que el día de mañana no esté Cast, pero cómo se instaló esa idea o esas distintas ideas de la extrema derecha en Chile van a seguir vigentes. Y por eso es un libro que apunta a eso principalmente. Y en ese día también, y quiero irme con Felipe, hablar de este boom de la ultraderecha, sobre todo en redes sociales, sobre todo que se la ha tomado la juventud y que tienen hartas vistas, hartos likes, tienen programas de debate, son todos como el estilo argentino, todos gritan mucho y dicen nada, y también, y es un estilo también muy distinto a la figura de Kast, donde lo conocemos desde el 94, siendo un diputado, antes podía ser un diputado más, pero también un tipo muy conservador, porque porque su raigambre viene del mismo gremialismo, desde la UDI. Eso es parte como de las particularidades de esta ultraderecha a la chilena. O sea, que Kast igual se diferencia de todos otros líderes, como puede ser Milei, como puede ser Bolsonaro, Trump, que son más extravagantes en su forma, son más destemplados, son más gritones, qué sé yo. Entonces, como Kast también ha sabido usar las herramientas de la comunicación política de estos tiempos, que son TikTok, que son las redes sociales en general, y que es algo que comparten estos líderes de la ultraderecha, pero cómo se traduce eso en un mensaje político que a los chilenos les haga sentido. O sea, porque nosotros, nuestro contexto hasta ahora no admite o no ha admitido, por ejemplo, un Milei, alguien que salga con la motosierra gritando, o un Trump, pero sí a un José Antonio Cast y ahora también a un que se abre paso o incluso se está desinflando un poco últimamente, Johannes Kaiser. Y en ese sentido también quisimos ver lo que tú mencionabas al principio, o sea, cómo quisimos como abrir, siguiendo la metáfora, las puertas de la fábrica de salchicha, o sea, cómo se genera entonces la ultraderecha, cuáles son sus elementos, y ahí tratar de aventurar ciertas explicaciones, pero también mostrar un poco la trastienda de las distintas cosas, o sea, a quién se le ocurrió, por ejemplo, la estrategia de redes sociales, cómo fue, qué tipo de comunicación tiene con otros líderes de ultraderecha del mundo, o cómo pasa esa información de un lado a otro, qué movimientos políticos ha hecho José Antonio Cast con la derecha tradicional, también para superarla en muchos ámbitos, cómo han sido las negociaciones. Toda esa trastienda política también quisimos mostrarla, porque en última instancia muestra también cómo se ha instalado el proyecto de la ultraderecha en Chile. Y aquí tomar nuevamente la figura de Kast y tomar como un hito cero la disputa del poder y la presidencia de la UDI, 30 de mayo de 2008, si no me equivoco, donde es la disputa del poder con con los fuertes coroneles que mandaban en la UDI. Sí, esa es como ahí parte de importante, o sea, para entender la figura de Cast hay que entender también como las fisuras de la transición, ¿no? Como este status quo que estaba entre los partidos, donde, por ejemplo, en la UDI estaban los coroneles, que eran estos cuatro senadores fundadores que manejaban todo el partido, Pablo Longueira, Jovino Novoa, Juan Antonio Coloma, o sea, cómo ellos no tenían disidencia interna, por ejemplo, o sea, nunca había habido elecciones en la UDI donde se disputara la presidencia ni la directiva, entonces, y tampoco permitían que hubiera recambio, entonces, cómo esto empezó a hacer trizas, y ahí aparece José Antonio Cast también, o sea, él, él es el primero que le disputa la presidencia de la UDI a los coroneles, el primero que les disputa la directiva, y cómo pasó eso también, o sea, y ahí mostramos también esto que también mencionabas en la introducción, que son estas reuniones secretas que se organizaban en la casa de Javier Leturia, que es era uno de los mejores amigos de Jaime Guzmán. Eh, y en la casa de Javier Leturia, en su living, se reunían un grupo de los militantes tal vez más ortodoxos de la UDI, de la derecha más dura, más eh, orgullosa de sus vínculos con el pinochetismo, por ejemplo, con la dictadura, que en temas económicos y culturales eran muy conservadores.
y ahí se empieza a gestar un grupo de militantes de la UDI que están muy desconformes con cómo se está manejando el partido en la transición. Y ahí, en esa reunión en la casa de Javier Leturia, se decide potenciar la figura de José Antonio Kast para convertirlo en un líder que lleve las banderas de la derecha dura. Entonces ahí nace realmente la ultraderecha en Chile. El Y cómo, 2008 es entonces ese es lo fundacional. ¿Y cómo se construye también desde el mismo lugar, Amanda, la figura de José Antonio Cast? Porque él, en su historia, él es un tipo tímido, no es como el líder, pero es más un tipo de acción, un tipo que hace, como en redes sociales, como el hombre que resuelve. Bueno, este es el miembro que resuelve respecto de este movimiento y cómo reafirma eso en el legado de Jaime Guzmán. Sí, o sea, bueno, parte de lo que nos propusimos con Felipe fue también de tratar de identificar si ciertos mitos o mensajes que se hacen conocidos, por ejemplo, que Cast es un gran liderazgo, un gran líder, si eso era verificable o no. Y dentro de nuestra búsqueda, si vamos a los orígenes, nos dimos cuenta conversando con distintas personas cercanas a él, muchas de ellas personas que lo conocían desde su época universitaria, que no necesariamente, o sea, esa idea de que Cast es un gran líder va a depender de a quién le preguntes. Lo que voy con eso es que las personas que lo conocieron en la universidad dicen que es una persona eh, generosa, ¿sí? Es decir, era una de las personas que daba aventones a distintos estudiantes porque tenía su propio auto, por ejemplo, pero que era muy tímido, que no era de manifestar sus ideas, era más bien cerrado, no era un representante que uno se espera o que piensa a la hora de pensar en un gran vocero, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no era un gran líder en ese sentido, en esa esfera, desde ese lugar. Si preguntas a las personas que estuvieron con él en el Congreso, las veces que él asistía al Congreso, porque también sabemos que faltó muchísimo, muchas personas conversan que era una persona más bien rígida, que no aceptaba no sé, ciertas convivencias entre políticos que es muy natural entre personas si dejamos el lado de de ser un político y nos ahondamos en el aspecto de ser un ser humano que convive con personas con distintas ideologías. Para él eso era algo muy inaceptable. Él quería ser solamente de una línea. Entonces, tampoco un líder podría considerarse una persona que sea tan cerrada porque es necesario el diálogo, ¿no? Y si vamos a las personas que estuvieron en la casa de Javier Leturia, todas ellas o las personas con las que conversábamos nos decían que más bien Cast era una persona que estaba dispuesta a hacer el rostro visible de esa situación que era sumamente incómoda de posicionarse en contra de los coroneles. Porque Cast decía, Jaime Guzmán estaría en contra de lo que está haciendo la UDI hoy por hoy, ¿no? Entonces, volviendo a la imagen de Jaime Guzmán, Cast reivindica ese lugar, está dispuesto a hacer el rostro visible y en ese sentido es una actitud valiente porque nadie quería hacer el rostro visible en contra de los coroneles. Entonces, él en ese sentido sí se posiciona como un líder además dispuesto a poner el rostro, a poner la plata, a poner el cuerpo, a recorrer Chile si hace falta para dar a conocer estas ideas, que no son ideas tan novedosas en la escena chilena, ¿no? O sea, en el fondo siempre han existido, pero sí como una extrema derecha 2.0 o una extrema derecha en periodos de democracia. Y ahí sí hay una diferencia importante con el resto. Pero esa idea de José Antonio Cast como un gran líder, la verdad es que es una postura que va a depender muchísimo de con quienes conversen. Las personas jóvenes en algún momento, las más jóvenes del Partido Republicano en algún momento lo consideraron un líder, después en muchos sentidos sintieron que los estaba traicionando, sobre todo en el segundo proceso constituyente. Entonces es una figura que no termina de cuajar en algún sentido. Y por lo mismo es tan interesante conocer esa trayectoria y desmitificar un poco esas ideas que se venían dando. Y también una de las ideas también, por lo menos desde ese golpe de Estado, Mm. valga la redundancia, eh,
ese golpe de Estado que intenta hacer Kast es respecto de que también la misma UDI en aquella época traicionaba sus propias ideas al tratar de transar con el gobierno de turno. Es lo mismo que hoy hacen algunos miembros escindidos del Partido Republicano respecto de su propia figura, de su propio líder mesiánico. Totalmente, Claro, o o sea, sea, se está repitiendo la historia en el fondo, sí. Dale, Felipe. aquí no, claro, que ahí hay una, como que la ortodoxia va corriéndose el límite, así como que en un principio Kast se rebeló contra los coroneles porque, bueno, porque proclamaron a Piñera como candidato presidencial, que traía con todo que traía esta derecha liberal que atentaba contra estos principios conservadores de la UDI. Y en el segundo proceso constituyente a Kast también se le fueron muchos militantes, bueno, Johannes Kaiser tal vez el más emblemático de ellos, también acusándolo de que había traicionado a cierto dogmatismo en la apertura a necesitar o a decir de que necesitamos una nueva constitución. Entonces, claro, es una historia que se va repitiendo en torno como a quién es más fundamentalista. Esa es como más o menos la pelea que hay. Y también hablar también de un punto, volver a porque encontré interesante en una de las partes del libro quizá visual que tenía Javier Latouria respecto de José Antonio Caz. De alguna forma u otra, lo pienso y lo interpreto como que él veía una proyección de lo que él mismo no logró, porque él es uno de los fundadores de la UDI, pero que quizás no tuvo la cara visible poderosa que hubiese tenido cualquiera de los cuatro coroneles. Un tipo que después que estuvo bien retirado, que estuvo como en los cuarteles de invierno, pero planeando desde aquí. Amanda. Es una lectura posible, o sea, tendríamos que entrevistar a muchas personas para poder corroborar esa visión, pero al menos desde nuestro lugar, ¿qué identificamos? Identificamos que hay personas que sentían que la UDI estaba traicionando sus principios y en ese sentido sentían la necesidad de volver a poner la UDI en cierto sentido en sus carriles porque es la gran heredera o el gran legado de Jaime Guzmán. Y para ese grupo más radical, se podría decir, o más fundamentalista, como decía Felipe, efectivamente lo que estaban haciendo los coroneles no era aceptable, sobre todo porque muchos de ellos veían con malos ojos a Sebastián Piñera y a todo lo que Piñera representaba, ¿no? Porque Sebastián Piñera, independiente de lo que haya ocurrido durante esos mandatos presidenciales, que no podemos negar han ocurrido, que ocurrieron en sus momentos violaciones a los derechos humanos y posturas muy duras, sobre todo en el marco del estallido social, no podemos desconocer que Piñera viene de una familia de la DC que siempre dijo que votó no a Pinochet en el plebiscito del 88. No podemos desconocer que fue una persona que estuvo a favor del matrimonio igualitario, a favor de algunas políticas un poco consideradas tradicionalmente más progresistas. Entonces, independiente de todos los peros que Piñera puede tener para quienes lo analizan desde un lugar de izquierda o de centro, es cierto que para esos grupos más radicales, de una derecha más dura y más asociada a la visión de Jaime Guzmán, Piñera era casi un progresista más. Y en ese sentido que la UDI hubiese aceptado vincularse a Sebastián Piñera era como traicionar uno de sus principios bajo esa visión. O sea que es una visión que, si uno piensa, es extremadamente conservadora de no aceptar cambios, ¿sí? No aceptar cambios en la sociedad chilena en su conjunto y no aceptar cambios dentro de los grupos políticos pertenecientes a la sociedad chilena. ¿Por qué? Porque lo natural de los grupos políticos es ir adaptándose a la sociedad. Hoy vemos que han salido varios estudios que muestran que la mayoría de los chilenos está a favor del aborto en 3 causales, la mayoría de los chilenos está a favor del matrimonio igualitario, incluso está a favor de la adopción homoparental y adopción de padres solos, ¿no? Padre o madre solas. Entonces, mujeres o hombres solos. Entonces, eso da cuenta de que la sociedad chilena en ciertos aspectos después del regreso a la democracia, avanzó muchísimo en estas materias, en términos sociales, más liberales según la ciencia política, pero que ciertas personas pertenecientes a la UDI
no estaban de acuerdo con ese cambio y por eso son tan conservadoras. Y esa pauta conservadora se evidencia hoy por ejemplo, en el programa de gobierno o los distintos programas que ha tenido José Antonio Castro. Felipe. Yo para complementar tal vez ahí, bueno, Javier Laturia, o sea, lo que vio ese grupo en José Antonio Cast, aparte de su voluntad para hacer la cara visible a este movimiento, también por sobre todo es de que él tenía la plata para costear campañas, viajes por Chile, y esas dos cosas, o sea, la voluntad para poner la cara por el movimiento y también la voluntad o la plata para gastar en campaña y todo eso es lo que ha sostenido también a José Antonio Cast a lo largo de su, ahora la tercera presidencial de todos estos años. O sea, son dos elementos que han permitido que la ultraderecha exista, que gane terreno, que aún así pueda ponerse frente a los partidos de Chile Vamos, no como un movimiento menor, no como algo con menos recursos, sino como de igual a igual y que los ha superado en, bueno, varias elecciones ya últimamente. A lo que antes, alguien me lo explicó, no recuerdo quién, que lo que antes la rebeldía podía ser como el significado de la izquierda, hoy la rebeldía termina siendo de derecha o de ultraderecha. Siempre el ejemplo que alguna vez me dieron es como el triunfo de la primera presidencial de Trump, que el error de Obama era que haberse preocupado, digamos, que de los estados de la costa y no del ciudadano americano que vive al medio, y que hace que ese ciudadano haya quedado a merced de candidatos como Trump. En el caso de Kass y todo su prole, ¿qué hace en el votante chileno? ¿Qué es lo que hace que busque en él? Como que ellos hablan del sentido común respecto. Claro, o sea, ese es un análisis que hace el argentino Pablo Stefanoni, ¿no? En un libro que se llama La rebeldía se volvió de derecha. Y justamente lo que se dice es que la izquierda hoy por hoy es una izquierda conservadora en el sentido de que está tan atenta al significado de cada palabra, de cada término, que se vuelve conservadora en el sentido de esto no se puede decir, esto no se puede hacer, etc. Sabemos quienes estudiamos o quienes vivimos y confiamos en, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Algo tan simple como eso, que sí hay ciertas cosas que son inaceptables, que la libertad de expresión va de la mano, por ejemplo, de una responsabilidad de los que se expresa. No obstante, para muchas personas, particularmente los adeptos de la extrema derecha, eso es en algún grado censura, eso es ser conservador, eso es limitar las libertades individuales en muchos sentidos, entonces aprovechan en algún grado de esa postura. Y eso permite ir corriendo el cerco de lo que es o no es aceptable. Y eso es muy interesante de analizarlo, ¿no? Porque lo que se dice, bueno, distintos académicos, algunos que entrevistamos y otros que leímos y investigamos para poder armar el libro, es que ellos quedan como en una posición de poder absoluto. Es decir, la extrema derecha hoy por hoy tiene un poder absoluto a la hora de decir las cosas. Porque si dice algo que cae mal, es mal visto y les genera algún grado de cancelación, pueden decir era broma, no quería decir eso, o cualquier cosa así, y se salvan. Y si realmente quieren decir eso y no son cancelados, instalaron su posición en el debate público. En cambio, la izquierda muchas veces se nivela mucho porque sabe que hay ciertas cosas que son inaceptables, pero las personas que están acostumbradas a las redes sociales, a decir lo que piensan todo el tiempo, a posturas confrontacionales, incluso en el día a día, no necesariamente andan midiendo qué palabras utilizar o no. Y eso es muy complejo. Entonces, eso es algo que la extrema derecha y las nuevas derechas en general han sabido aprovechar muy bien y que la izquierda ha quedado un poco al debe. Y eso se asocia directamente con el manejo de las redes sociales, con qué se dice, cómo se dice, etc. Cast mismo, en una entrevista con el Diario Financiero hace algunos años, dijo que él no tenía miedo a hacer el ridículo, que él sabía que era necesario hacer el ridículo para llegar
a ciertos públicos. Y él dijo eso en una entrevista al DF y después lo corroboró en distintos encuentros de la derecha internacional, mostrando como ejemplos algunos de sus videos en redes sociales, que son videos bailando, que son videos haciendo gracia, etcétera, que son cosas que la derecha tradicional y la izquierda no se atrevían hasta hace poco tiempo. Entonces podemos decir que en algún grado fue visionario o supo identificar esas brechas y es una brecha que genera en las personas una sensación de un líder que es carismático de una manera particular, ¿no? Porque no es carismático como otros líderes latinoamericanos tradicionales, pero que tiene alguna cuota de carisma para algunos públicos que se ríen, que encuentran simpático, que dicen, ah, pero ¿cómo va a ser radical? ¿Cómo va a ser extremo? De hecho, lo que nosotros hemos estado viendo con Felipe desde la publicación del libro es que muchas personas cuestionan que Kast sea de extrema derecha, pero lo cierto es que si uno va a la definición de la ciencia política, sí es de extrema derecha. Entonces, ese cuestionamiento no es tan extremo o solamente es de derecha, no hay nada de extremo en él, no, o cualquier cosa así, tiene mucho que ver con tanto el desconocimiento de lo que significa ser de extremo en ciencia política como esa percepción de que esta persona, pese a que es extrema, no lo es. Eso significa que ha sabido jugar muy bien sus cartas en esos espacios. Pero también juega interesante ese juego, puede tomar como red social TikTok, donde tienes como X cantidad de tiempo y donde tienes que ser simpático, donde quizás la idea no importe, pero ves al candidato haciendo de payaso y resulta muy simpático y resulta brillante respecto al votante y sobre todo al votante joven, porque el votante joven ha descubierto como no está como en la orfandad política. Ha encontrado en algunos casos a la derecha y a la ultraderecha como un hogar definitivo donde poder tener sus ideas, Felipe. O sea, sí, de todas maneras. Pero también hay que notar cómo José Antonio Kast ha usado la incorrección política a lo largo de sus campañas presidenciales, porque él, durante la primera, él era muy incorrecto políticamente. O sea, él salía en entrevistas diciendo como, haciendo noticia porque decía de que él le dispararía a ladrones si se meten a su casa. Él decía también así como si Pinochet estuviera vivo nos tomaría Montecitos la moneda, cuestiones así como, o si Pinochet estuviera vivo votaría por mí. Decía que era amigo de Miguel Krasnov, por ejemplo. O sea, él usaba la corrección política harto antes para instalarse, para ser este líder más cercano a lo que puede ser un Milei o puede ser un Trump que usa la incorrección política para hacer ruido. Pero hoy vemos a un José Antonio Kast muy distinto. O sea, hoy Kast ya, que es más o menos como lo que decía también Amanda, él en su forma más templado, él es más, usa más la calma, no sé, le deja ese espacio como del extremista en las formas a Kaiser, que hace algunos meses subió un video, no sé, como disparando, por ejemplo, o cuando se abrió el debate o cuando Matei intentó reabrir el debate sobre la pena de muerte, que salió Kaiser y Matei al tiro diciendo como que ellos reabrirían el debate. Kast salió diciendo, no, yo estoy en contra de la pena de muerte, por ejemplo, no aceptamos eso. O sea, él hoy ya no es este ultraderechista que usa la incorrección política para diferenciarse o para pegar. Creo que él ya está de otra forma, está mirando como un poco más de lejos el debate. Y eso también es muy inteligente y es muy hábil también porque lo permite no exponerse tanto, lo permite estar sobre muchas veces la contingencia del día a día. Y ahí también, sobre lo que tú mencionabas, Humberto, de cómo llega la juventud, hay un hito también que es el estallido social, que dividió o hizo que mucha gente tomara postura sobre las cosas que están pasando. Entonces ahí José Antonio Kast siempre fue, él siempre le puso al estallido social el estallido delictual. O sea, él nunca vio nada más que no fuera violencia, delincuencia, destrucción en las manifestaciones, en todo ese proceso. Entonces, claro, ahí los jóvenes de derecha que estaban recién formando un juicio político respecto a lo que pasaba, los que estaban o a quienes despertó muchas pasiones el estallido social, encontraron en José Antonio Kast y en el Partido Republicano y en la ultraderecha este movimiento con respuestas
como de una sola línea, respuestas seguras, respuestas monolíticas, que no daba espacio al debate en torno a lo que estaba pasando. Y ahí, claro, José Antonio Caz supo capitalizar todo esto, todo el interés que suscitó el estallido social, y muchas personas con las que hablamos, sobre todo jóvenes, decían como de que ellos habían metido al Partido Republicano a propósito del estallido social o a propósito, no sé, de las tomas feministas, por ejemplo. También la reacción que generaba en las personas que estaban en contra del movimiento feminista los hacía que muchos de ellos buscaran, así como, bueno, tengo que hacer algo al respecto, ya, ahí está José Antonio Caz. Y el Partido Republicano creció mucho al alero de eso tanto del Mayo Feminista como del estallido social. O sea, supo sacar ganancia de este efecto rebote, de quienes no estaban a favor de lo que estaba pasando, de lo que en los medios se hablaba. Pero también esa misma incorrección política, en algunos casos, pienso y creo, no le jugó a favor en la última elección, cuando logra superar a Gabriel Boric en votos y pasan a segunda vuelta, y donde el de primera y segunda vuelta es un caso distinto, donde en algunos casos tiene que pedirle perdón a las mujeres por ciertos dichos en contra de ellas, bajarle 2 cambios al tema de salud, por tema de los antivacunas, con la inclusión de Paula Daza, pero también tiene es como tomar el ejemplo de esa elección fallida para tener hoy candidato, a un CAS candidato instalado, donde no dice absolutamente nada, y con eso le basta y sobra, porque ve como su principal contendora, Evelyn Matei, se hunde respecto de sus propios dichos. Es que la Sí, última elección, sorry, o sea, algo no, cortito, no. la última elección presidencial dejó Perdón, esto que decías tú, dale. esto que decías tú, Humberto, como de que el Partido Republicano tiene techo, ¿cierto? O por lo menos esa fue la conclusión que sacaron muchos analistas respecto a la última elección, como ya tiene techo con las mujeres, tiene techo con los jóvenes. Eh, pero hoy el Partido Republicano, y esto es en boca también de sus propios dirigentes, está decidido a demostrar de que eso no es así. O sea, y yo creo de que esta es la forma que ha tenido José Antonio Caz en los últimos meses, donde él no sale a responder, por ejemplo, temas de contingencia. José Antonio Caz aparece una vez cada 2 semanas para, no sé, decir algún plan como con algún nombre rimbombante, y después se esconde y sale Arturo Esquella o sale Cristian Valenzuela a responder a los críticos. Eh, yo creo que responde también a eso, o sea, a aprender de las lecciones de la elección pasada y a estar dispuestos a demostrar de que esos techos que muchos interpretaron de esa forma que tiene el Partido Republicano no están así. Sí, totalmente. Y vinculado a lo que dice Felipe, bueno, podemos decir que José Antonio Casta es una figura un tanto cuanto camaleónica y que está dispuesta a ir adaptándose, ¿no? Vamos viendo, y bueno, quizás no fue nuestro objetivo hacerle un perfil solamente a José Antonio Cast, pero está muy perfilado en el libro. Entonces, es como camaleónico, se va adaptando, va aprendiendo de los errores. En ese sentido, es muy inteligente en términos políticos. Eh, y también su círculo también ha sabido ser muy inteligente en ese aspecto. Por ejemplo, el aspecto de las mujeres. Es cierto que si uno ve todas las cifras y datos electorales, a Cast le fue muy bien entre hombres, tradicionalmente hombres chilenos, no extranjeros, ¿no? Blancos, hombres chilenos blancos, heteros, cis, mayores de 50 años, ¿no? Todos los estudios muestran eso. ¿Y dónde le fue peor? Fue con las mujeres, de todos los tramos etarios. Y mucho de eso tiene que ver con sus declaraciones que había hecho en el pasado, tiene que ver con su apuesta por cerrar el Ministerio de la Mujer, tiene que ver con algunas declaraciones que había hecho hablando tan estructuradamente de la familia, que la familia es el hombre y la mujer, los dos juntos, sin defender, por ejemplo, a las madres solo, que sabemos que son muchísimas en un Chile repleto de, como sabemos, de papitos corazón, como se dice, ¿no? Donde además el tema de los papitos corazón estaba muy en boca en la época de las elecciones anteriores. Entonces, eso le pesó muchísimo a José Antonio Cast. Hay una serie de estudios, sobre todo los de Ultralab, que es un gran laboratorio chileno de investigación de las derechas, que muestran que muchas mujeres que iban por Cast fueron por él en primera vuelta y después fueron por Gabriel Boric en la segunda vuelta. ¿Cómo se explica eso?
en parte por las declaraciones y por todas esas políticas o propuestas políticas asociadas a las mujeres. Entonces, ¿qué pasó? Que José Antonio Cast y el Partido Republicano quedaron con una suerte de etiqueta social como si fueran un partido antimujer. Y eso es lo que ellos vienen tratando de limpiar y ajustar en los últimos 4 años. ¿Y cómo lo han hecho? Por ejemplo, impulsando conversatorios a lo largo de todo Chile con lideresas mujeres y miembros del Partido Republicano para hablar sobre la política. Por supuesto que no hablan de sus aspectos más valóricos ni de fondo asociados a su partido, pero sí reúnen mujeres, hablan del valor de la mujer, hablan de la importancia de la mujer con la etiqueta de somos el Partido Republicano y fomentamos encuentro entre mujeres y apoyamos a las mujeres, etc. Entonces, yo creo que faltan estudios más recientes que muestren cómo están hoy las mujeres, sobre todo de regiones, con relación al Partido Republicano y José Antonio Cast, porque han hecho un trabajo de hormiga en los últimos 4 años muy silencioso para tratar de evitar esa etiqueta de somos antimujer. La etiqueta que sí reivindican es la etiqueta antifeminista, pero no la antimujer, que son cosas bastante distintas, ¿no? Y ahora está por verse como, ¿será que tocaron techo o no? Yo creo que para las personas que conocen más de política, que están más ahí en las conversaciones del día a día, que han seguido las noticias, etcétera, es probable que sí. Pero para todas esas otras personas que no necesariamente se vinculan de manera ideológica a los partidos políticos, sino que quieren ver que los partidos estén en sus comunidades, quieren participar de conversatorios, de encuentros, quieren que les escuchen. No sabría decir si para esas personas el Partido Republicano es hoy por hoy una opción o no, está por verse. Chicos, y en los minutos que nos quedan, ¿qué representa? ¿Cómo juega hoy? No, voy a cambiar la pregunta. ¿Kast se siente de ultraderecha? ¿O es un hombre de derecha? ¿No se siente ultra como se le cataloga? No se ¿Amanda? siente ultra. Ujú. No, él niega esa etiqueta, pero en todas las conversaciones en Chile y en el extranjero, él niega la etiqueta de extremo. Es más, cuando en el extranjero lo han entrevistado para hablar de su postura de extrema derecha, él empieza a contestar extremo, extremo en qué, extremo es lo que ocurre en Venezuela, extremo es lo que fue el estallido social, extremo es decir, como se suele decir en Chile, como se saca la jeringa, ¿no? Se saca la jeringa y apunta hacia sus contrincantes. Pero no reivindica esa etiqueta. Él se considera de derecha una derecha pura, no más que eso. Pero según la ciencia política, está dentro de lo que es un discurso de extrema derecha, sin lugar a dudas. ¿Cómo es hoy la mirada de Kast versus las dos elecciones anteriores? En su primera elección, donde sacó un meritorio porcentaje como para formar su propio movimiento, y ya en la última elección, donde le disputó palmo a palmo a Gabriel Boric. ¿Cómo es la figura hoy de Kast respecto de figuras de sus escindidos? Por ejemplo, Johannes Kaiser, que también va por la presidencia, quizás con más o menos suerte, eso lo dirá eso lo dirá la elección de final de año. ¿Cómo es la figura de hoy? ¿Se le ve cansado? ¿Se le ve más brillante según las personas con las que han conversado, Felipe? O sea, lo más importante es de que se le ve poco. Eh, Eso, y él, o sea, como decíamos también, él lo ha hecho muy bien en ese sentido, porque él sabe de que él no tiene, por ejemplo, que seguir explicando que es pinochetista. Él entonces deja a Matei, que se complica entera por decir de que considera inevitable la muerte del como el 73-75, una cuestión así dijo. Bien sabe de que él no tiene por qué salir a decir de nuevo que es pinochetista, sino que deja como que el resto se equivoque. También deja que Johannes Kaiser se desfonde, que era algo más o menos predecible, porque él es más figura comunicacional que otra cosa. Pero eso ya en el aspecto más público. En la interna sí, nos comentaban de que se ve cansado, de que
la tercera elección se nota en él. Pero al mismo tiempo la fuente nos dicen por sobre todo que él es una persona muy, bueno, que tiene muy metido en la cabeza esto de ser presidente, o sea, que la voluntad como que lo va, que va a seguir con eso. Eh, También yo creo que él sabe de que él capitaliza, al mismo tiempo que capitaliza mucho los errores de Matei, él sabe de que él representa mejor que Matei a la derecha tradicional, así como a la derecha de los 90, principios de los 2000, la derecha antes de Piñera, por decirlo de alguna forma. Eh, Él representa eso mejor que Matei, varias fuentes como pertenecientes a una derecha como no parte del Partido Republicano, sino como de la UDI de los 2000, cosas así, nos decían eso. Eh, y eso también tiene mucho que ver con que la derecha, o Chile Vamos hoy, desde el segundo gobierno de Piñera, que no encuentra un relato en el que se sienta cómodo con José Antonio Cast. O sea, la derecha está oscilando entre flexibilizar ciertas posturas culturales, económicas, y también tiene a este otro lado el Partido Republicano que los trata de la derecha cobarde y no saben qué hacer. Entonces, esa postura entre la espada y la pared a Chile Vamos no le queda cómoda, aún no sabe cuál es su discurso con eso. Y José Antonio Cast sabe que él está ahí para llevarse a todas las personas que ya no aguanten esa indefinición de la derecha liberal. Amanda. Sí, perdona, a veces hay ruidos por acá a mi alrededor. Sí, bueno, si hay algo que aprendí en el libro es que no hay que mirar en menos la figura de José Antonio Cast en el sentido que es una persona que es capaz de reinventarse, ¿no? O sea, hace muchos años siempre se hablaba de que José Antonio Cast no había ganado nada, pero vemos que sacó más votos que el presidente Gabriel Boric en la primera vuelta de las elecciones anteriores y eso de por sí habla de que hay que estar atento a las cosas que hace. Incluso porque él ha sabido moverse en algunos espacios que hoy por hoy son espacios relevantes de la derecha global, como por ejemplo los distintos encuentros de líderes de extrema derecha en todo el mundo que marcan pautas en el que intercambian conocimientos, estrategias, plata en muchos casos, y cómo eso va permeando la sociedad chilena poco a poco. O sea, Chile es un país que está insertado en Latinoamérica y en el resto del mundo, por lo que es natural que estrategias que han funcionado en otros países también funcionen en Chile. Entonces, creo que José Antonio Casta es alguien que no hay que mirar en menos en ese sentido. Sin embargo, sí habrá que ver de qué manera las personas más, como hay que ver dos cosas. Una, cómo se posiciona la derecha clásica en el sentido de la derecha más, comillas, democrática, ¿no? Que tradicionalmente ha dicho que respeta la democracia, se posiciona en una eventual segunda vuelta en que José Antonio Cast sea candidato, suponiendo que pase a segunda vuelta. Creo que la derecha y los votantes de esa derecha o de esa centro derecha en muchos casos tienen ahí un rol muy importante que definir en las elecciones, porque, o sea, si son coherentes con su propuesta de que son defensores de la democracia, entonces a priori no deberían apoyar a nadie que se ha manifestado a favor de una serie de rupturas a los derechos humanos, incluyendo la dictadura militar, ¿no? Hay una cosa ahí. Pero también hay que ver cómo entra en escena esas personas que hoy por hoy están denunciando lo que Cast en su momento denunció a la UDI. Es decir, que Cast ha traicionado presuntamente a la derecha, que Cast se ha vuelto conservador, que Cast no es extremo, que Cast no representa los ideales necesarios para Chile bajo su visión de mundo o su visión para Chile, como lo son estos, en muchos casos, libertarios o personas que se vinculan a Johannes Kaiser, esos votantes más radicales que aún está por ver cuál es el porcentaje de votos que puede llevar. Y en unas elecciones reñidas puede ser que esos candidatos, o sea, que esos votantes también jueguen un rol importante. Entonces siento que José Antonio Casta está ahí jugando a ver qué tanto puede abrazar hacia un lado o hacia el otro. Yo creo que no puede crecer mucho yendo más hacia la derecha, pero sí puede crecer y ha aprendido de cómo
capitalizar votos yendo más hacia una derecha que es un poco más de centro, ¿no? En comparación, si hacemos un gráfico que es una derecha un poco más de centro, como lo es Chile Vamos. Entonces está jugando a eso, pero sin lugar a dudas, hoy por hoy está cuestionado por los suyos y por los demás, y ya eso lo posiciona en una postura más compleja de cara a las elecciones presidenciales. Pero hoy tienen, mirando las encuestas, que siempre son muy política ficción porque pueden cambiar mañana, ¿está bien aspectado por él o a pesar de él? Yo creo que por él, o sea, porque también la estrategia que hemos mencionado acá tiene una buena lectura sobre la contingencia, o sea, no está a merced del vaivén de los errores de los políticos de turno. O sea, acá en esta campaña como que ha estado por sobre eso. Y también creo que se ha desfondado, bueno, tanto Evelyn Matei como Johannes Kaiser. En la academia, ahora que salió ahora en este periodo de veda, lo posicionaban a él como en primer lugar, incluso de las encuestas. Eh, y a Evelyn Matei creo que tercera. Entonces, claro, yo creo que por él, o sea, hay una campaña que ha sido pensada por, o sea, el Partido Republicano está en campaña desde el 2016, básicamente. O sea, han tenido tiempo para pensar en esto y lo han hecho. Pero también porque la derecha liberal o Chile Vamos no encuentra su lugar y se desfonda, y también, bueno, las candidaturas aún más extremas, como puede ser Johannes Kaiser, también se van demostrando como lo que son fenómenos más fugaces. Amanda. Sí, o sea, coincido con Felipe en ese análisis, pero por lo mismo creo que el juego electoral empieza ahora. A lo que voy con eso es que ahora es el momento en que Kast ya no puede estar en su cueva, callado, sin entrar en polémicas. Ahora es el momento donde puede tropezar, y de hecho lo ha hecho, ¿cierto? La semana pasada vimos que en algunos conversatorios como generó muchísima polémica y la gente empezó a decir, oh, ahí está su candidato que no es extremo. Entonces, siento que, quiero o no, como ocurre con todos los candidatos, una vez que ya están en el juego, que tienen que posicionarse, que tienen que dar entrevista, que tienen que participar en conversatorios, debates, etcétera, es el momento donde tropiezan, donde se queman, es el momento donde muchas veces muestran cómo realmente son. Improvisan en muchos casos, pese a que pueden tener todo un conocimiento y un estudio detrás, muchas veces improvisan y se equivocan. Entonces, habrá que ver. Yo creo que como lo que ha demostrado la política chilena en los últimos años, es que nada está asegurado nunca hasta el último momento. Pero lo que sí creo es importante para todos es tener conocimiento de qué está ocurriendo tanto en la izquierda como en la derecha, y para eso, por supuesto que es necesario conversar al respecto, no hacerle el quite a estas conversaciones que son incómodas, pero que son necesarias, ¿no? En los minutos que nos quedan, chicos, quiero primero darles las gracias por la conversación, tremenda conversación, y antes de las palabras finales, hablemos de lanzamientos. ¿Hay lanzamiento del libro? Hay lanzamiento. Sí, va a ser ¿Cuándo? el, ¿Dónde? vier- el viernes 4 de julio en el Café Literario de Ñuñoa, que me parece que es Jorge Washington 116 la dirección. Ahí Amanda me corregí si es que no. Eh, va a partir a las 7 de la tarde. Vamos a estar con Alejandra Matus. Ella va a presentar el libro, vamos a estar conversando ahí los tres sobre estos y otros temas de política, derechas, etcétera. ¿Con el alcalde Sichel? Si se pasa por ahí, Va, lo va a vamos a ser sacar al muy, ruedo. va a ser No, y muy un 4 de julio prestigioso. fue sin querer, pero justo el día de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Sí. Claro. Excelente, entonces 4 de julio en el Café Literario de Ñuñoa, la presentación de CAS, la ultraderecha, la chilena, de los autores aquí presentes, Felipe González, Amanda Marta. Ahora sí, muchachos, nuevamente, darles las gracias por el tiempo, por esta larga y muy rica conversación respecto de política, respecto de lo que está pasando en el país, de un de un momento quizás crucial, como siempre son las elecciones, las elecciones presidenciales,
donde como que se agranda un poco la grieta entre la izquierda y la derecha, o las derechas o las izquierdas, y tenemos ese punto. Y para quienes nos verán o escucharán, y a ti te hablo, para quienes nos ven, recomendarte este libro. No deja de ser fuerte la imagen que se le ve al señor Cass en un vestido muy impoluto con sus ojos. No había visto ojos más azules que los del señor Cass. Hablar también, un libro muy entretenido, un libro que habla de un factor que hemos conocido en los últimos años, que es la ultraderecha, y de un tipo aún más conocido como es José Antonio Caz, de cómo se está llevando, de cómo han tomado esa olita de quizás probablemente la posibilidad de que él llegue a ser presidente de la República, pero lo veremos eso solamente lo dirá la elección de final de año. Felipe, Amanda, la pantalla es suya para que digan palabras finales de lo que quieran. Vamos con Amanda, después Felipe. Bueno, no, Humberto, darte las gracias por el espacio. Yo creo que lo más importante lo has dicho, ¿no? Yo creo que lo fundamental es conversar sobre estos temas. Independiente del voto que uno tenga al respecto, yo creo que lo importante es estar informados. Bueno, yo como periodista siempre voy a defender que tenemos que estar informados para tomar las decisiones que sean mejores, ya sea para nosotros o para lo que creemos. Y en ese sentido creo que es importante la lectura política en general, no solamente de este libro, ojalá de este libro también, por supuesto, porque hemos trabajado mucho en ellos, o sea, en él trabajamos entrevistando a 46 personas, eh, revisitando más de 200 documentos, o sea, es un libro que es una investigación grande, pero como dijiste, es ligero de leer porque tratamos de facilitar eso, porque también nos gustan los libros que son fáciles de leer y que podemos sumergirnos en una historia. Pero más allá de nuestro libro, creo que hay toda una producción de títulos políticos que se están publicando este año en Chile, que son sumamente interesantes y relevantes para esta discusión, como acabamos de enterarnos, ¿cierto?, del libro sobre Evelyn Matei de Rocío Montes, también una gran periodista, y seguramente van a venir por ahí unos cuantos libros de liderazgos desde la izquierda. Así que con esas palabras me doy el paso a Felipe, mi colega y compañero en esta aventura. Sí, no, también muchas gracias por la invitación, Humberto. Estuvo muy entretenida la conversación. Y para los que nos están escuchando también, invitarlos a, bueno, leer el libro, a conversar sobre estos temas. O sea, eso fue, yo creo que lo que más nos motivó también con Amanda, como hablar sobre estos temas, poner información sobre la mesa para conocer que yo creo que es tal vez el gran fenómeno de la derecha de los últimos años, o sea, algo que está pasando en el mundo y que también en Chile echó raíces ya hace muchos años, como hablamos al principio de la conversación, y que hoy, bueno, es el candidato mejor aspectado para llegar a la presidencia. Entonces está bien como que conozcamos los fundamentos que tiene esto, de dónde surge, en qué minuto se volvió algo tan grande. Eh, y son conversaciones que muchas veces pueden también ser tal vez incómodas, pero creo que es bueno que las tengamos. Así que ojalá motivar a las personas que nos escuchan a que lean el libro, ya que conversen sobre este tema, por sobre todo. Felipe González McConnell y Amanda Marton Ramaciotti, autores de CAS, la ultraderecha a la chilena, libro editado por Ediciones B, quienes muy amablemente se hicieron un tiempo y conversaron con la guarida de los traficantes de cultura. Muchachos, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, Humberto. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.